Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que líderes opositores se reunirán con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, para recibir órdenes para buscar desestabilización en el país. Ya están planificando el día de mañana. El autoproclamado jefe de la oposición trumpista Juan Guaidó, y el señor James Story, está convocando a Leopoldo López, Manuel Rosales, Williams Dávila, Julio Borges y Carlos Becuyo para unas reuniones en Bogotá, dijo en rueda de prensa el diputado. El parlamentario señaló que estas reuniones son autorizadas por el presidente colombiano Iván Duque y añadió que estos encuentros no serán para nada bueno, no será para ayudar a Venezuela, muy al contrario, todas estas reuniones amparadas por Iván Duque solo buscan desestabilizar al país. Rodríguez agregó que a eso va Leopoldo López a Colombia, a robarse la plata de monómeros y a planificar acciones de desestabilización contra Venezuela. Finalmente advirtió que el cártel del Golfo, el cártel de La Guajira y el del norte de Santander, están comprometidos contra las acciones para perpetrar actos terroristas en Venezuela. A continuación les dejo el video de la rueda de prensa y no olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela quiere dirigirse al pueblo venezolano para expresar su más profundo y enérgico rechazo a las acciones agresivas, permanentes, del gobierno de Iván Duque en contra de todo el pueblo de Venezuela, en contra del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de los poderes públicos constitucionalmente establecidos, en contra de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Voy a leer un comunicado de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y luego vamos a contestar algunas preguntas a que hubiere lugar. Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de forma enérgica las nuevas intenciones agresivas del gobierno de Colombia en contra de la soberanía y la paz de la República. El señor Iván Duque ha convertido a Colombia en un gran campamento paramilitar, guarida de terroristas, desde donde se planifican los más horrendos crímenes contra Venezuela. Hemos presenciado con estupor la manera descarada como el gobierno de Colombia ha permitido todo tipo de crímenes desde su territorio contra nuestro país, incluyendo el intento de asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, así como del alto mando militar y político de la Revolución Bolivariana. La perpetración de incursiones mercenarias, la colocación de artefactos explosivos, el más reciente, el intento de colocación de 3 bombas contra el Poder Legislativo de Venezuela. Y todo tipo de acciones lesivas a nuestro territorio, contra nuestro gobierno y la tranquilidad del país. Ahora notamos cómo nuevamente procuran con el mayor descaro reeditar el expediente de los falsos positivos en el que, se lo han demostrado al mundo entero, son expertos. Atacan a Venezuela con burdos montajes, mentiras y calumnias. No tienen ni un día de descanso en su estrategia agresiva y brutal. Lo hacen con total descaro. Establecen de este modo una muestra atroz de cinismo, viniendo estos ataques del principal productor de cocaína del mundo, de acuerdo al Informe Mundial de las Drogas de la Organización de Naciones Unidas. Y tratándose de un país en el que, producto de los errores de sus gobiernos, han sido afectados más de 10 millones de colombianos por el conflicto bélico interno, el que ha dejado más de 262.197 personas asesinadas, más de 60.630 desapariciones forzosas y solo del 2016 al 2020, 1.517 líderes sociales asesinados. Todo esto de acuerdo al reporte hecho
por el Observatorio de Memoria y Conflicto de Colombia. El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela exige a Iván Duque y a su gobierno el cese inmediato de sus nuevas intenciones violentas y guerreristas contra nuestro país y que detenga de inmediato su actitud injerencista en los asuntos internos de Venezuela. Para el pueblo de Colombia, nuestras palabras solidarias y de aliento, así como nuestros mejores deseos para que su gobierno alguna vez atienda el estado calamitoso en el que les ha sumido, incluido el manejo indolente que ha tenido para enfrentar la pandemia por COVID-19 en la nación hermana. Reiteramos nuestro llamado al respeto de la autodeterminación de los pueblos y a la decisión indeclinable de mantener América Latina como un territorio de paz. Somos un pueblo pacífico y lleno de mujeres y hombres valientes por cuyas venas corre la sangre de los libertadores de América. Exigimos respeto a nuestra dignidad, a nuestra libertad y a nuestra soberanía. Dado y firmado el día de hoy, 18 de febrero del año 2021, en el Palacio Federal Legislativo de Venezuela. Es reiterado, es permanente, es público, es notorio, es comunicacional. Las permanentes y constantes agresiones con las cuales el gobierno de Iván Duque ha convertido todo el territorio de Colombia en un campo de concentración, en un campo de ejercicios para atentar contra la tranquilidad de Venezuela. Huelgan ejemplos: el magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República, contra el alto mando militar, contra el Consejo de Ministros de Venezuela, contra los vicepresidentes del Gabinete Ejecutivo, planificado, amparado, atendido por el gobierno de Iván Duque contra Venezuela, todo eso en el territorio de la República de Colombia. Los campamentos paramilitares que fueron denunciados en Naciones Unidas, en Colombia, en Río Hacha, en Barranquilla, en Santa Marta, en Maicao. Los intentos de colocación de artefactos explosivos contra este Palacio Legislativo en Colombia, un agente de la Agencia Central de Inteligencia, en este momento protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia. La llamada Operación Gedeón, que implicó una incursión mercenaria y paramilitar armada contra las costas pacíficas de Venezuela, pues hasta los medios de comunicación colombianos están en este momento desentrañando y revelando y mostrando lo que nosotros denunciamos hace ya casi un año, que toda esa incursión incluso había sido denunciada previo al proceso de entrenamiento de esos mercenarios y de esos paramilitares. Y ahora tienen una señora y dos señores presos allá, y leí una entrevista que le hacen a la señora y dice, por Associated Press, que cómo es posible que ella, que es empleada de Guaidó, esté presa y Guaidó no. Que cómo es posible que ella, que fue contratada por el contratado por Guaidó, es decir, Jordan Goudreau, en el contrato que firmaron para asesinar a miles de venezolanos, ella que lo que fungió fue como logística de llevar y traer dinero, ella está detenida por los órganos de seguridad de Colombia, por supuesto, 9 meses después de que ocurrió la incursión contra Venezuela. Y resulta que una de las cosas que dice el abogado defensor de esa señora es que cómo es posible que la empleada esté presa y el empleador no. La empleada esté imputada por la justicia colombiana y el empleador no, Juan Guaidó. Incluso ya están planificando el día de mañana el autoproclamado jefe de la oposición trumpista de Venezuela, el que se arroga la función de ser jefe de la llamada oposición de Venezuela, el señor James Story, está convocando a Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Vecchio, a William Dávila, a Manuel Rosales, para unas reuniones en Bogotá los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes de la semana que viene. ¿Para qué? No será para nada bueno.
no será para ayudar a Venezuela, muy por el contrario. Todas estas reuniones amparadas por el gobierno de Iván Duque. Leopoldo López se va a desplazar desde Madrid, donde está protegido, hasta Colombia. La última vez que Leopoldo López viajó a Colombia fue en el mes de diciembre de 2020 a planificar las acciones con artefactos explosivos contra la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso ya fue confesado por el que iba a perpetrar los actos terroristas contra el Palacio Federal Legislativo. A eso va Leopoldo López a Colombia, a seguirse robando la plata de monómeros y a planificar acciones de desestabilización contra Venezuela. ¿Cómo es posible que sean tan rastreros? ¿Cómo es posible que sean tan lambiscones que al llamado de un agente de un país extranjero se van moviendo la cola, meneando la cola, Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio, William Dávila, Manuel Rosales, a lamerle la suela a un representante del gobierno de los Estados Unidos, que es su jefe, que se arroga la función de jefe de Leopoldo López, de jefe de Juan Guaidó, de jefe de Julio Borges, etc. ¿Cómo se puede ser tan arrastrado en esta vida? Que ni siquiera la propia condición de nacional, de venezolano, de habitante de esta tierra, es óbice para que vayan a recibir instrucciones del jefe de la oposición trumpista, el señor Story. ¿Cómo se puede ser tan apátrida que van allá a Estados Unidos para que Story les dé las instrucciones de las próximas acciones de desestabilización contra Venezuela? Denunciamos ante el mundo. Es algo realmente nunca visto que personas de un país, Julio Borges, Leopoldo López, etcétera, reciban instrucción de un agente de un país extranjero, que además mantiene las mismas conductas agresivas, magnicidas, genocidas que la administración Trump implementó contra Venezuela. Imaginemos por un momento que en España vengan unos habitantes de Rusia, un embajador ruso, y los convoque, vénganse a Rusia, que les vamos a dar instrucciones a algunos dirigentes políticos españoles. ¿Qué haría el gobierno del señor Pedro Sánchez? Imagínense por un momento que en Chile algunos representantes de la oposición chilena fueran convocados, vengan, a un país X, y en ese país X el embajador Y les diga, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. ¿Qué diría Sebastián Piñera frente a tamaño de desaguisado? Pues eso va a pasar mañana en Colombia. Story ya los está esperando, ya les pagó pasajes, ya les pagó comida, alojamiento. López ya alquiló aviones privados con la plata de monómeros y va para allá a recibir instrucciones de desestabilización, de acciones violentas, de nuevas incursiones contra Venezuela. Ya basta, ya basta. Es casi un ejercicio de fantasía tenebrosa que el jefe de Story, que es Donald Trump, ya no está ahí en el gobierno, y Story, que es el dueño de Leopoldo López y del otro y del otro y del otro, todavía mantiene la misma línea de acción desestabilizadora y violenta contra Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Andrés Díaz, de Venevisión. Presidente. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Ayer el proscriptor del Estado Táchira, Freddy Bernal, comentaba la incautación de material estratégico de un grupo llamado Autodefensas Gaitanistas del Cartel del Golfo. ¿Este grupo podría estar vinculado a esta denuncia que usted está haciendo la tarde de hoy? Mire, no tenga ninguna duda de ella. El Cartel del Golfo, así como el Cartel de La Guajira y el Cartel del Norte del Santander, todos están comprometidos contra las acciones desestabilizadoras para perpetrar actos terroristas, actos criminales, actos homicidas en Venezuela. Hay un acuerdo establecido, lo estableció el señor Juan Guaidó en el mes de febrero de 2019,
Y ya más temprano que tarde, por supuesto, los medios de comunicación van a esperar, colombianos, van a esperar algunos meses para publicar eso, pero más temprano que tarde se va a saber cómo a través de los contactos de Juan Guaidó con el grupo paramilitar y narcotraficante de Los Rastrojos, de los contactos que estableció Cliver Alcalá Cordone, que estableció Lester Toledo, con los grupos narcotraficantes del norte de Santander, del cartel de La Guajira, de las fortunas del Atlántico y el Caribe colombiano, están todas comprometidas con acciones contra Venezuela. Seguramente esa es una de las cosas que va a hacer el criminal de Leopoldo López a Bogotá. Mañana ya están reunidos. Hay que ser rastrero, de verdad. Hay que ser lambiscón para a un llamado, a un sonido de cascabel que le hace el señor Story, se van como unos apátridas a ver qué cosas nuevas se les ocurre contra Venezuela. No tengan ninguna duda de que todos esos carteles, La Guajira, Golfo y Norte de Santander, están completamente comprometidas con las acciones desestabilizadoras de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Leonel Retamal, de Telesur. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, saber si es que esta denuncia que estaba planteando y las anteriores han podido llevarlas al Parlamento colombiano, han podido tener conversación con ellos para iniciar alguna línea de investigación, quizá en esta línea, en este ámbito. Y lo segundo, esta denuncia que usted hace de la reunión con el representante de Estados Unidos en Colombia, en Bogotá. ¿Manejan algún dato concreto? En ocasiones anteriores Venezuela ha alertado previamente, incluso con meses de antelación, sobre lo que finalmente ocurrió, como el caso de la Operación Gedeón. ¿Pueden manejar o entregar alguna información concreta respecto a eso, considerando también la declaración de hace pocos minutos atrás del general Padrino López? Sabemos que Story los convocó para darles instrucciones. Sabemos que cada vez que Leopoldo López viaja a Colombia ocurren dos cosas al menos. Una intensificación del robo brutal contra los bienes y los activos que el pueblo de Venezuela tiene en Colombia. Es una cosa realmente lamentable. Con la plata que se ha robado Leopoldo López solamente de monómeros, hubiera alcanzado para vacunar a toda la población de Venezuela. Solamente con la plata que se ha robado, solamente de monómeros. No te estoy hablando de Citgo, no te estoy hablando del oro de Inglaterra, no te estoy hablando de los activos de Venezuela en el Caribe, no te estoy hablando de la plata de Paraguay que se estaban robando el secretario del despacho de Mario Abdo y Juan Guaidó en Paraguay. Te estoy hablando solamente del dinero de monómeros. Con eso hubiera sido suficiente para vacunar a toda la población de Venezuela. ¿Y a qué va a robarse la plata de monómeros? A hacer lo que planeó en diciembre contra el Palacio Federal Legislativo. Bombas, asesinatos, francotiradores, nuevos campamentos paramilitares, todo bajo el amparo de Iván Duque. Es el colmo del descaro. Si no fueran tan expertos en falsos positivos, los distintos gobiernos de Colombia, pero este especialmente, no habría país del mundo ni medio de comunicación que atendiera ese tipo de falsos positivos, que además es viejo. Búscate ahí qué fue lo que dijimos en el 2002 contra Chávez. Búscate ahí qué fue lo que dijimos en el 2010 contra Chávez. Búscate lo que dijimos en el 2012 contra Chávez. Es lo mismo, los mismos falsos positivos que provienen de un presidente que fue puesto allí por el dinero de la compra de votos del narcotráfico, del cartel del Golfo, del cartel del Norte del Santander. Esas son denuncias que ya estaban en todos los medios de comunicación colombianos y venezolanos, como la compra de votos descarada le dio la victoria, comillas, a Iván Duque en la presidencia de Colombia. Esos falsos positivos provienen del primer productor de cocaína del planeta. Hay que ser descarado. Ese es el colmo de los colmos del descaro. Que el primer productor de cocaína del planeta invente falsos positivos sobre su vecino, que es la primera víctima, somos nosotros la primera víctima del conflicto de Colombia. Y aún así hemos mantenido la parsimonia, la paz de la República, o si no, ¿cómo se explica, señor Duque,
que en Venezuela conviven 6 millones de colombianos, que aquí vinieron, aquí fueron acogidos, aquí recibieron trabajo, vivienda, atención médica, educación, alimentación, cuidado y sobre todo lo que no tenían en Colombia, paz. Paz. Somos víctimas de las movilizaciones forzosas en Colombia. Somos víctimas del narcotráfico de Colombia. Somos víctimas de una guerra que lleva para 130 años en Colombia. Es una guerra de Colombia, como muy bien ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Nosotros somos víctimas por ser vecinos de un país tan fallido en su gobierno como el caso de Colombia. Es el colmo. Tendría que haber un conciliábulo muy grande entre los medios de comunicación colombianos, entre las corporaciones mediáticas internacionales, con el gobierno de Duque para atender esas necesidades, que además ni siquiera tuvieron la imaginación de buscarse cosas nuevas, de buscarse, no sé, otras denuncias, de decir que nosotros tenemos aquí extraterrestres o bicicletas atómicas, alguna cosa así. No. La misma cosa que tienen 22 años diciendo contra la revolución bolivariana, proviniendo como proviene del primer productor de cocaína del planeta. Háganme ustedes el favor. Y sobre conversaciones con... Y nosotros enviamos una comunicación al presidente del Congreso de Colombia para solicitar una investigación del Congreso de Colombia sobre los graves hechos de corrupción donde podría estar involucrado el señor Juan Guaidó, el señor Leopoldo López, el señor Manuel Rosales, representantes del gobierno de Iván Duque y la llamada nuestra empresa Monómeros allá en Colombia. Y este próximo martes vamos a llevar a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional una conformación de una comisión de diputados para que se reúna con diputados o diputadas del Congreso de Colombia a fin de que se abra una investigación y de manera definitiva, porque la gran mayoría del pueblo colombiano lo que quiere es paz, es nuestro pueblo hermano. ¿Cómo es posible que Duque haya alentado campamentos paramilitares en Barranquilla, en Riohacha, en Maicao, en Santa Marta, que se haya aliado con narcotraficantes de altísima peligrosidad para conformar grupos de ataque contra Venezuela? ¿Cómo es posible que Juan Guaidó haya utilizado el transporte del grupo paramilitar Los Rastrojos? ¿Cómo es posible que haya firmado un contrato con Jordan Goudreau para invadir Venezuela? ¿Y dónde se planificó? ¿Dónde se organizó? ¿Dónde se entrenaron los mercenarios? ¿Y de dónde salieron? De Colombia. Yo creo que el Congreso de la República de Colombia algo tiene que decir al respecto. Algo. Si está bien que trafiquen con armas en el interior de su territorio. Si está bien que el gobierno de Duque, Juan Guaidó, Leopoldo López se alíen con narcotraficantes colombianos para atentar contra Venezuela. Si está bien que de manera permanente estén viniendo factores de sicarios, paramilitares, mercenarios desde Colombia. Si está bien que resguarden, porque no sé si ustedes leyeron como periodistas avesados que son el testimonio de esta señora alias Alex, que es la chiva expiatoria del desmadre de la Operación Gedeón, del tremendo trancazo trasero que se dio Iván Duque con la Operación Gedeón. Ella dice, yo lo que soy es un chivo expiatorio, y dice también que ella tenía contactos directos con la Dirección Nacional de Investigación de Colombia, que Cliver Alcalá Cordones se reunía semanalmente con un alto jerarca de la Dirección Nacional de Investigaciones de Colombia, y que Jordan Goudreau sostuvo reuniones con la DEA, con la CIA y con la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Entonces, ¿cómo es que está presa esa señora y sus jefes y sus mentores y sus empleadores están en libertad? Gracias. Muchas gracias a todas y a todos.